Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué has comido hoy? He comido muy bien. He comido en Madrid por primera vez. Ha sido mi primera comida aquí desde el viaje. He comido lubina. Qué rico, por Dios. Es que en Providence no hay, no existen. He comido lubina, un tomate que sabía tomate y un aguacate que sabía aguacate, así que estoy muy contenta con eso. Qué maravilla. ¿Tú qué has comido? Pues claro, yo desde que estoy aquí como de maravilla, porque muchas veces me cocinan, entonces hoy he comido alcachofas confitadas. Qué rico Y eso. pollo empanado sin gluten. Y luego de postre me he comido 2 albaricoques que le he comprado a la frutera de abajo, que me ha dicho que estaban buenísimas y no me ha mentido. 2 albaricoques, un trocito de queso y un cuadrito de chocolate negro. Uno antes de la siesta y otro después de la siesta de 20 minutos. Para darte la alegría del despertar. Para darme la alegría. Y aparte de todo eso, ¿cómo estás en general? A ver, lo primero, estoy nerviosísima porque tenemos ya muy pronto nuestro gran Sarao Barroco. Estamos de los nervios con eso. Estamos el domingo 4 de junio en el Palacio de la Prensa. Quedan unas poquitas entradas todavía, sacaoslas inmediatamente. No os lo queréis perder de ninguna manera. No os lo queréis perder. Además, es la última ocasión de ver estas caritas antes de que se encierren a cal y canto a acabar sus tesis doctorales. Porque ya está bien. Porque ya basta. Se acabó, sí. Pero bueno, taquicárdica. Yo estoy taquicárdica también. Pero bueno, aparte de eso estoy muy contenta, pues estoy entusiasmada, no me lo creo casi, estoy aquí contigo. Han sido 13 días y 9 horas, me he hecho las cejas, Lidia, he ido a Lidia. 13 días de separación que ha sido agónico, ya no tenemos el lastre de la bilocación, más la diferencia horaria ha sido horrible. He tenido una mudanza interestatal en este tiempo, otra transatlántica, bueno, pues que llevo un mes de agitación endemoniada y tengo como sensación de travesía milenaria, ¿sabes? ¿Dirías, me pregunto yo, según has dicho, has mencionado las palabras travesías milenarias, ¿dirías, Carmen, que después de todo este periplo inconmensurable, tú te sientes como una monja clarisa del siglo XVII después de viajar durante 1 año, 3 meses y 9 días desde Toledo hasta la ciudad de Manila en Filipinas? ¿Tú te sientes así? ¿Qué ojillo clínico tienes, tía? Es que justo me siento así. ¿Cómo me conoces? Exactamente así me siento, como una monja pues arrojada a indómitas rutas transoceánicas. Mi spirit animal de hoy, efectivamente, de las últimas semanas en realidad, es Jerónima Yáñez de la Fuente. O Sor Jerónima de la Asunción, que así es como la vamos a llamar en el resto del episodio de hoy. Es el nombre con el que esta clarisa profesó en 1571 en el convento de Santa Isabel de los Reyes de Toledo. Ana, yo siento que este episodio hoy es como muy, muy fiel, extremadamente fiel a los orígenes. Estamos muy emocionadas con este episodio, porque aparte llevamos rumiándolo mucho tiempo. Años, literalmente años. Y es muy fiel a los orígenes de este podcast, porque siempre este podcast nació como pues el remansito donde nosotras ir compartiendo los hallazgos que encontrábamos la una y la otra, los íbamos compartiendo así. Y esto es muy así. El otro día, bueno, hace ya unos cuantos días, Ana me dijo que había dado con el caso de Jerónima de la Asunción y por supuesto me sedujo tanto que inmediatamente me lancé a leer El ejemplo de todas las virtudes y vida milagrosa de la venerable Madre Jerónima de la Asunción. Una biografía de verdad trepidante, aunque no lo parezca, que me ha dejado verdaderamente boquiseca. Te ha dejado boquiseca. Como María de Poblete, sí. A ver, voy a completar el título de la biografía trepidante de la que estaba hablando Carmen porque creo que merece la pena. O sea, el título completo es Ejemplo de todas las virtudes y vida milagrosa de la venerable Madre Jerónima de la Asunción, abadesa y fundadora del convento de la Concepción de la Virgen, Nuestra Señora de Monjas Descalzas de Nuestra Madre Santa Clara de la ciudad de Manila, escrito por el religiosísimo padre, mártir después invicto, Fray Ginés de Quesada de Orden de Nuestro Padre San Francisco. No querían que respiraras. No, hay un sinfín de cosas, hay muchas capas pasando en este título. El libro, datos que nos encantan, el libro aparece impreso en México en 1713 y después se imprime en España en 1717. Pero no os creáis, amigas, que vamos a pecar esta vez de anacrónicas porque nuestra Jerónima nació en Toledo en 1555 y muere en Manila en 1630. O sea, es absolutamente
de nuestros siglos más favoritos. Absolutamente, ni un poquito anacrónicas esta vez. Porque aunque el libro se imprimiera en 1713, el manuscrito en realidad... Aquí estos datos a vosotros igual pues No, ni os van ni les os vienen, interesan. pero para nosotros es muy importante porque Fray Ginés de Quesada, su manuscrito es anterior, es de 1636, que es cuando este franciscano, por cierto, murió mártir en Osaka, Japón. Hay muchísima geografía insospechada y remotísima hoy. Preparaos todas, entonces, para este episodio, que es quizá nuestro episodio menos Madrid-céntrico hasta la fecha, desde luego el más aventurero y El más expedicionario. jaleoso, El más jaleoso, también mucho trasiego. geográficamente. Es atentas, porque es un recorrido por el vertiginoso salto de la clausura a las peripecias de ultramar, que va de Toledo a Cádiz, de Cádiz a Guadalupe, de Guadalupe a Veracruz, de Veracruz a Acapulco, de Acapulco a Manila, en fin, un agotador periplo transatlántico y transpacífico, toda la intemperie, pero guiada siempre por la mano certera y diligente de Jerónima de la Asunción, que es probablemente la florecilla más tardía Súper tardía. del barroco, pero no solo está ella, también está su pequeño angélico escuadrón de intrépidas clarisas. Las hijas de Felipe, con Ana Garriga y Carmen Urbita. Un podcast con todo el bling bling de los siglos XVI y XVII. Producido por Podium Podcast. De Toledo a Manila, clarisas aventureras. Carmen, ¿tú te imaginas que por traspieses burocráticos, que es algo muy nuestro, los traspieses burocráticos, ¿tú te imaginas que por traspieses burocráticos me hubiera yo quedado en Providence para siempre, atrapada, sin posibilidad de huida mientras tú iniciabas tu periplo transatlántico? No. Tú tenías pesadillas con esto. Muchísimas. Los me daba últimos días pavor. en Quedarme Providence. atrapada sola en Providence es una cosa que me producía sudores fríos. No, al final me quedé yo más tiempo allí, al otro lado. No en Providence, pero del otro lado me quedé yo. No. No me lo imagino. O sea, imaginaos el caso, no me quiero poner de verdad en ese caso espantoso, justo ahora que estoy tan aliviada de estar aquí. No. ¿Tú dirías que en el caso de que eso hubiera sucedido, que te hubiera costado la vida? Porque a mí, desde luego, sí. Sí, a mí también, desde luego. Estábamos ya de la bilocación como si nos hubieran arrancado un meñique de cuajo. Imagínate si es una despedida de por vida. Nos consumimos. Claro, de hecho, y tenéis que pensar, y si nos escucháis de seguido ya lo sabéis, que pocas cosas nos producen más angustia y nos desconsuelan más en este podcast que las amistades truncadas por periplos misioneros o fundacionales. Porque claro, no nos olvidemos nunca de nuestra Santa Teresa, primera mención, que se despide de María de San José en 1576, ahí la deja en Sevilla y ya nunca jamás se vuelven a encontrar. O sea, son muchos años de separación. Carmen, estoy hoy haciendo muchas preguntas. Dale, hoy. Venga. ¿Te apetece a ti que hagamos un poquito como de fanfiction a dos voces? Sí, siempre me apetece un poco de fanfiction a dos voces. Hoy en el reencuentro, pues más que nunca. Venga, vamos allá, vamos a hacer fanfiction. Venga, empezamos. Venga, empieza. Estamos en Toledo, un 28 de abril de 1620. Dentro de los muros del convento de Santa Isabel de los Reyes, en sus corredores y claustros de Palacio Mudéjar, atropellado por templo gótico, se escucha en cada esquina el murmullo del rasgueo seco y acelerado de las túnicas franciscanas de las clarisas y un coro de sollozos inconsolables. De fuera, desde la estrechísima travesía que encierra la entrada al convento, llega el griterío, cada vez más alborotado, de la multitud que se agolpa en la puerta, expectante. La culpable de este inusitado revuelo que había roto el sosiego de aquella mañana toledana no era otra que la abadesa del convento de Clarisas, Jerónima de la Asunción, que tras 22 años de sudores y desvelos, burocracias y negociaciones, había conseguido que aquellos hombres circunspectos que movían los secretos hilos del Consejo de Indias le otorgaran permiso para fundar el primer convento de religiosas en la siempre leal y distinguida ciudad de España en el oriente de Manila. Aquel martes de abril, aquel martes de abril, Sor Jerónima, acompañada por sus fieles hijas, Sor Leonor de San Francisco, Sor Ana de Cristo y la jovencísima novicia, Juana de San Antonio, todas carcomidas por los nervios ante la dificultosa travesía que se dibujaba frente a ellas, pero anhelantes también de poder llevar los frutos de la regla de su fundadora Santa Clara hasta la región más remota del Virreinato de Nueva España, iban a emprender al fin un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Esto nos hace muy felices, sentarnos a hacer esta chorrada muchísimo. Lo único que queremos en realidad es dejar las tesis y escribir hacer fanfiction constantemente.
Bueno, continuamos. Seguimos. Cuenta el franciscano, esto no nos lo inventamos nosotras, es fanfiction, pero tiene su rigor como siempre, porque esto lo cuenta el franciscano Fray Ginés de Quesada, Que era el mártir de Osaka. el mártir que murió en Osaka, con otros muchos. Os compartiremos un cuadro de esto porque es espectacular. Es espectacular el cuadro. Decía Ana antes que le daba pena, a mí me da un poco de risa, pero luego lo enseñamos. Pues contaba que fue tan grande el sentimiento de las religiosas que se quedaban que parecía un día de juicio. Claro, tú imagínate las que se quedan allí. Las hermanas de la venerable Madre Jerónima que se quedaban en Toledo le pidieron que por despedida les dijese siquiera una palabra para su consuelo y edificación, para que como doctrina última les quedase más impresa en la memoria. Consolólas la sierva del Señor, esta es nuestra Jerónima, con solo una palabra, porque el deseo de ir a cumplir la voluntad de su esposo no le daba lugar a detenerse, y así solamente les dijo: "Oh, hijas y hermanas mías, no hagáis ni penséis lo que ni hicieron ni pensaron nuestro padre San Francisco y nuestra madre Santa Clara, y con esto llena hasta la plana". O sea, está total y completamente dispuesta Sor Jerónima a hacer una bomba de humo, desaparecerse para siempre a Manila. No tenía ninguna gana de que le dieran la turra como Ninguna. con despedidas aparatosas, que ella se tenía que ir a Manila y se tenía que ir a Manila ya. Ni medio lloriqueo consintió. Debo decir que eso es súper tú, Carmen, que eres muy poco dada a las despedidas aparatosas y no aparatosas. No, yo hacer una bomba de humo te la hago, o sea, es la verdad bastante. Es que no hay nada más pesado que cuando te estás yendo y ya tienes pues 1000 aceleres de irte, está el cuerpo como pues eso, a punto de partir, pero tu cabecita está ya situada en el punto de destino y estás pues que necesitas hacer trámites y te piden como cosas, te piden afectos, te piden que soluciones cosas y tú ya no estás aquí. Y entonces en realidad, como no estás prematuramente bilocada, a punto de emprender un viaje, pues como Jerónima de la Asunción a ultramar, no estás para estas cosas. Entonces, pensemos además que Jerónima tenía en mente la inminencia de preocupaciones. A ver, que no le quiero quitar peso a nuestras preocupaciones, pues el visado, la aduana, la maleta. Es para relativizar, porque claro. madre mía. 2 mudanzas, recalco 2 mudanzas, pero ¿qué es al lado de eso lo que tenía Jerónima en mente, que era la inminencia de preocupaciones como pues 1000 peligros? O sea, corsarios holandeses, tifones, eran cosas un poquito más preocupantes que lo mío. A mí esto me da sosiego, la verdad. Me ayuda a relativizar. Hombre, normal que te ayude. Yo es que la verdad, sabes que soy extremadamente sentimental y se me parte el corazón de imaginar a Jerónima despachando ante los ojos acuosos de las clarisas que sabían que morirían dentro de los fríos muros de ese convento toledano sin volver a ver a sus compañeras. Ya, es que nunca más. me parece tragiquísimo. Yo siento que la sensación que debían tener estas monjas clarisas, las que se quedaron, era una especie como de mezcla entre FOMO aventurero Sí. y catastrofismo bastante justificado, porque embarcarse en el galeón de Manila era garantía de morir envuelta, pues como decías tú, envuelta en un tifón Sí. o consumida por disentería o escorbuto. O sea, que es lo más probable era que te pasara eso. O sea, era harto No te imaginaba probable. yo ir pronunciando la palabra escorbuto. Pues la he pronunciado, el episodio lo pide. Yo es que además soy la reina como de agonizar ante posibles futuros Sí. catastróficos, Sí. aunque no estén justificados como bien sabes. Y claro, no me quiero imaginar la angustia de todas estas criaturas. De hecho, nuestro querido mártir de Osaka, Fray Ginés, que es el que peor acabó. el que peor acabó, el que escribe la biografía de Sor Jerónima, dice que una de las clarisas, quedaos con su nombre, que se llama como todas las monjas de este podcast, Ana de Jesús, Es que dice: es agotador. Ana de Jesús tenía dada su firma para esta jornada, es decir, para el viaje de Toledo a Manila. Pero lo estorbó su confesor, con harto sentimiento de la sierva de Dios, la cual dijo a algunas personas en esta ocasión: la vida me ha de costar el no haber ido en compañía de mi Jerónima. Así fue ello, porque a pocos días fue su dichoso tránsito. O sea, Ana de Jesús se muere. Se muere de pena. Se muere de pena. El confesor espero realmente que esté como ardiendo en el infierno con una losa de culpabilidad enorme por haber causado la muerte de Ana de Jesús y no haberla dejado ir a Manila al lado de su querida Jerónima. ¿Sabes qué es lo peor? Que seguro que no. Seguro que le No da lo exactamente igual. sabemos. Pobre Ana de Jesús, es que siempre se dice que es muchísimo peor quedarse que irse. Se dice. Nosotras llevamos muchos años yéndome, yo le daría una vuelta En a el caso ese. de Providence yo creo que es distinto, pero en general y en este caso se dice porque la pena de la despedida, como quieras que no, la anestesias un poco pues con los estímulos de la novedad. Irte a Manila, quieras que no, te entretiene un poco. Pero claro, si te quedas dentro de ese convento acariciando el huequecillo de la ausencia, pues es muy duro, pobre Ana de Jesús. En fin, mientras toda esta lacrimógena despedida sucedía de puertas adentro del convento de Santa Isabel, cuenta el franciscano fallecido en Osaka, Fray Ginés de Quesada, que os lo aprenderéis ya. ¡Bienvenido! Bienvenido él,
que a la parte de afuera todos los señores de título que a la sazón se hallaron en Toledo, toda la nobleza de aquella imperial ciudad, así hombres como mujeres, y de las demás gente, tanta multitud que había concurrido a ver lo que nunca se creyó llegar a efecto, que no se podía dar un paso, ni entenderse unos a otros con la confusión de las voces, todos ahí apelotonados. Claro, es que, a ver, tenemos que pensar que esa arquitectura mudéjar que Carmen relataba en la fanfiction maravillosamente bien, que la arquitectura mudéjar de Santa Isabel de los Reyes albergaba mujeres de las familias más nobles de la ciudad. De hecho, la propia Jerónima de la Asunción, que se llamaba, como decíamos, Jerónima Yáñez de la Fuente en el siglo, venía de una familia de la alta nobleza y su entrada en el convento había sido posible en parte porque muchos años atrás habían profesado en ese mismo convento algunas tías y primas suyas. Entonces, claro, imaginad a la gente de Toledo en 1620 lo inédito de poder ver a aquellas mujeres de las que normalmente pues solo intuías como unos ojitos entrecerrados detrás de las celosías o escuchabas sus voces en el locutorio y de pronto abandonan la clausura, pero no la abandonan sin más para ir a por una hogaza de pan, la abandonan para embarcarse hacia un destino ignoto para la mayoría. Y claro, eso causó pues una agitadísima fascinación. Además hay que pensar, datos, que en 1620 no habían pasado ni 50 años desde que Legazpi hubiera fundado la ciudad de Manila y que claro, que aquellas islas lejanísimas, pues para la mayoría de toledanos, supongo yo que eran parte de un imaginario casi fantástico. Claro. Voy a recurrir una vez más porque la prosa de Fray Ginés de Quesada, el mártir de Osaka. Es bastante insuperable. Entonces, él relata la escena con muchísimo hype que lo voy a leer. Venga, ¿me dejas leerlo? Por favor. Lo voy a leer, dice. Salieron luego las religiosas y era tanta la gente que fue necesario llevarlas levantadas del suelo hasta las carrozas, los religiosos y personas principales que allí se hallaron, porque no había por dónde pasar. Dieron principio felizmente a su viaje, siguiendo aquel pequeño y angélico escuadrón toda la nobleza de aquella ciudad que las acompañó por buen espacio, sin poderlo impedir los ruegos de la venerable madre. Es que Sor Jerónima solo quería que la dejasen irse a Filipinas tranquila. Por favor, que las llevan en volandas a las monjas. Es fortísimo. La escena es que vamos... O sea, la escena es muy fuerte. Pasan cosas muy fuertes. Es que menudo estrés. Yo esta escena de despedida, aquí llámame loca, pero esta despedida del angélico escuadrón, yo me la imagino un poco... No sé si tú estás familiarizada con este momento, Ana. Creo que sé por dónde vas y juraría que sí, pero dilo. Hubo un momento icónico de Isabel Pantoja saliendo de los juzgados de Málaga y siendo arrastrada en volandas también por los aires por la policía, que la está escoltando porque está la muchedumbre ahí, apelotonada, hasta el coche policial, que le cogen, de hecho, le pillan la coleta. Y hay, de verdad, hay una fotografía de este momento que la he buscado hoy, que es un cuadro barroco. Total, también la compartiremos, es de verdad. No tiene desperdicio y yo me imagino como un agobio similar. En una ocasión más feliz, en este caso, sin desfalco Hacienda de por medio. No lo pero sabemos. No, las monjas, bueno, el angélico escuadrón igual atosigado por el jolgorio callejero de la despedida y por fin, ya con esto dejan las 4 monjas Toledo para no volver jamás. Jamás de los jamases. Jamás. Y mientras, claro, las clarisas que se quedaban en el convento se deshacían en lágrimas y en melancolía, como no podía ser de otra manera. Sobre todo, vamos a imaginar aquí. Un momento de imaginar a Ana de Jesús. Porque el confesor que no le dejó ir no se va a acordar de ella, pero nosotras sí. Ana de Jesús, apartada de los aspavientos de las otras monjas, que siempre lo sabemos, hay quienes escenifican más pena de la que sienten en realidad por ubicarse como en el centro del acontecimiento del día. Y luego están gente como Ana de Jesús, que se lamen sus heridas por refugiadas en la oscuridad de su celda, preguntando en voz alta, ¿por qué? ¿Por qué, Jerónima? ¿Por qué te vas? Sientes mucha empatía con Ana de Jesús. Es que tú eres muy así, de lamerte las heridas en la oscuridad de tu celda. Yo haré bombas de humo, pero luego me lamo las heridas. En fin. Dejemos atrás las penas de la despedida ya, porque muy pronto Jerónima de la Asunción y sus compañeras, ellas se dejan embargar ya por el gusanillo del viaje, la alegría que invade a una en un viaje en el que realmente ha puesto todas sus ilusiones y con el que lleva mucho tiempo fantaseando. Ella se alegra. Ellas iban contentísimas. O sea, ellas cierran la puerta de Toledo, les da igual Ana de Jesús, les da igual todo el mundo. Sor Jerónima solo se quería ir a Filipinas. Cuenta Fray Ginés que tras una paradita en el municipio toledano de Mora, rumbo al sur, se quitaron de encima la tosigante compañía pues, de nobles de la ciudad, frailes prelados. Como piojillos. Claro, ahí, piojillos pegados que solo querían como revoloteaban alrededor de la novedad y ahí ya ellas iban más alegres que unas castañuelas. Dice Fray Ginés. Desde Mora hicieron
su viaje las siervas del Señor con mucho más consuelo, porque se vieron de todo punto libres de los que las acompañaban, Por fin. de cumplimiento y cortesía. Y solo quedaron el padre vicario de Santa Isabel de Toledo, que las acompañó hasta Sevilla, y el padre Fray José de Santa María hasta Manila. Y así iban con tanta alegría de espíritu como si fueran a bodas. Es que te las imaginas un poco como monjas misioneras, catequesis, guitarra en mano, alabaré, alabaré. Es que de hecho iban cantando, es que esto es lo fuerte. Cuenta otra vez Fray Ginés que cuando llegaban a pasar en el carruaje, porque esto recordemos, ellas iban en el carruaje, cuando pasaban por cerca de algunas fuentes o ríos, que luego les avisaba el cochero, decía la venerable madre: aguas cristalinas, divino raudal, en tu gran corriente me deseo anegar. Bien que se iba a negar, criaturilla. A este modo decía y hacía otras muchas coplas en ocasiones semejantes con que levantaba su espíritu al Señor. O sea, era una adorable patrulla de monjas excursionistas coreando coplillas como si estuvieran yendo de echar el día a la pedriza con bocata de tortilla, cantando cancioncillas de, pues eso, de iglesia. Y no como si estuvieran pues haciendo lo que realmente estaban haciendo, que era salir por primera vez del convento e irse a tierras prácticamente ignotas, con muchísimas probabilidades de morir en el camino. Os recordamos esto porque de verdad las probabilidades de morir en el camino eran altísimas, todas Sí. las probabilidades. Estoy pensando que, claro, Carmen, aquí donde la veis, con esa cara que tiene y lo guapa que está, aterrizó ayer. O sea, ella llegó ayer y según llegó me mandó un audio después de un penoso viaje con Air Europa, lo voy a decir, un penosísimo viaje Fue con penoso. Air Europa. He visto a la azafata ahora en la Gran Vía. Qué fuerte. O Eso igual es es que estoy fortísimo. alucinando. Igual estás pero- alucinando, pero bueno, aterrizó Carmen, me mandó un audio en el que realmente estaba destruida, Sí. no pudo dormir aunque te habías tomado un Valium, ¿no? Es que me tomé un Valium. Y aún así fue una no mala te sirvió de decisión. nada. Y claro, pues eso, en el audio sonabas verdaderamente destruida y agotada, y yo pienso que jamás nos hubieran dejado Sor Jerónima y sus amigas pertenecer a su escuadrón angélico, porque somos bastante melindrosas, tú y yo. Lo somos. Ni media copla habríamos aguantado, nos habríamos estado quejando todo el rato. Pienso que yo en mi recorrido vital, en realidad, con tanto ajetreo geográfico, he tenido pues un recorrido muy inconsistente con mi espíritu y mi inclinación, que tú lo sabes, es de encadenarme a un espacio doméstico y sentarme a contemplarlo todo desde ahí, nada más. A Jerónima de la Asunción, sin embargo, desde muy pequeña se le atragantó lo de la domesticidad femenina forzada. Ella es todo lo contrario a mí, de hecho. Yo la admiro, pero no soy yo. No. Lo respeto, pero no lo He comparto. dicho antes que es mi spirit animal, lo retiro ahora mismo en medio del episodio, ¿por qué no? A su compañera Ana de Cristo. Ana de Cristo, perdón, que se convierte en algo así como su escritora, pues la escritora de su biografía oficial, autorizada, que es la que luego fagocitará nuestro mártir de Osaka. Esto luego lo vamos a explicar Luego lo con más explicamos. detenimiento. Bueno, pues a ella le narra sus recuerdos de infancia, básicamente, y le cuenta que siendo casi acabada de destetar, me contaban que también lloraba yo mucho y que preguntándome por qué lloraba, decía que porque no quería ser niña, sino niño, y que me consolaban diciendo que presto lo sería. También me decían, por decirle algo, claro que le iban a decir, también me decían que en descuidándose me iba algunas veces a buscar los niños por el deseo que tenía de ser como ellos. Y que cuando fui más grandecita decía que quería comulgar y que por eso quisiera ser hombre, para ser sacerdote y decir cada día misa. Es que es bastante queer, Sor Jerónima. De ella. Quien no le guste, sí. que no mire. O sea, ella es bastante Sí. queer. Era queer y sobre todo era muy curiosona. Mucho. Claro, acabó en Manila en 1620. Era muy curiosona desde pequeña, porque algo de lo que se queja muchísimo Sor Jerónima, como decías tú, es que no soporta como la domesticidad femenina forzada y está horrorizada de que su madre la tiene atada muy en corto y que estaba esa señora pues criando como un pequeño ejército de hijas meapilas. Y ella dice, Sor Jerónima dice, no sabíamos las hijas de mi madre sino no saber cosa de todo lo que había, más de confesar y comulgar y oír sermón, y que se percibe mucho sufrimiento en ese todo lo que Mucho. había. Claro, de no saber todo lo que había. Es que tú estás ahí, claro, me da muchísima lástima porque por muy gatito doméstico que yo sea, siempre me queda el consuelo de Internet. Tengo Que lo esa que eres la ventanita. dueña de Internet. No sabéis hasta qué punto, soy absolutamente la dueña de Internet. Pero claro, ¿cómo ser una clarisa toledana del siglo XVII y no escocerte con los anhelitos de ver mundo? Es imposible. ¿Cómo te reconcilias con la certeza de no saber cosa de todo lo que había? Segurísimo que ahora, seguro, pongo la mano en el fuego, estáis recordando nuestro episodio sobre FOMO barroco y bilocaciones. Sobre monjas bilocadas, en el que os hablábamos de cómo algunas monjas, pues como Luisa de Carrión, María Jesús de Ágreda, la siervita canaria también, bueno, y la misma Jerónima de la Asunción, que algo tuvo también, apaciguaron su FOMO vital y sosegaron sus ansias de exploración y su curiosidad por los saberes cartográficos, incluso por medio del fenómeno místico de la bilocación. Ahora mismo, si no lo habéis escuchado,
corriendo al episodio de que estábamos tú y yo bilocadas, porque yo tenía COVID cuando grabamos ese episodio hace muchísimo tiempo y estábamos bilocadas. De todas esas, mi favorita es María Jesús de Ágreda, porque claro, vivía como en ese pequeño pueblo soriano y escribió este tratado de adolescente, además, lo escribe como con 17 años. Florecilla temprana. Florecilla muy temprana, Sí. el tratado de la redondez de la tierra y todos los habitantes de ella, que ella como que simula que se sube como a los lomos angélicos de no sé cuántos ángeles, Sale de creo sí- que 10, de y sí empieza misma. como a ver las esferas celestes, todos los habitantes de la tierra, pero claro, con una asimilación de las lecturas y una reconversión epistemológica espectacular. Nos cae muy bien María Jesús Nos de cae Ágreda. muy bien ella. Claro, nos cae muy bien. No es que Jerónima de la Asunción no nos caiga bien, nos cae súper bien, pero ya tuvo la suerte de no tener que conformarse con el don de la bilocación. Del que, por supuesto, también gozó en algún momento antes de su partida, porque de hecho le vino muy bien. Pero cómo no iba a estar contenta ella, cómo no iba a estar cantando coplillas a la salida, como una buena excursionista, si por fin iba a saber cosa de todo lo que había. Yo sufro bastante, según grabamos este episodio, a quien más tengo yo en la cabeza es a Santa Teresa, porque con lo que era ella, que no se pudo ir de misiones, Claro. pienso en lo que hubiera sufrido. Ya estaba ya súper muerta para cuando está Sor Jerónima con todo. Estaba ya, bueno, ya está casi canonizada. Pero pienso en lo que hubiera sufrido Santa Teresa si hubiera visto que había una Clarisa por ahí yéndose a Filipinas. ¿No crees que se las habría apañado para acabar ella Sí. en la Conchinchina? Seguro. De alguna manera. Seguro Yo creo que sí. Además, bueno, pensemos también que la espera y la anticipación de Jerónima, aunque tuvo la suerte al final de irse, la suerte, bueno, o no, pero la anticipación y la espera fue agónica, porque desde que el dominico Fray Diego de Soria, otro Bienvenido, amigo, Fray Diego de Soria. él se fue a Roma en 1599, que fue cuando fue para negociar la fundación del primer convento de monjas allí en Manila. Pero desde esto hasta que por fin nuestro angélico escuadrón se despide de Toledo en 1620, han pasado 21 años. Es mucho tiempo esperando. Son muchos años esperando. Son 2 décadas que Jerónima y sus monjas no han pasado en reposo melancólico para nada. No os penséis esto, sino que no han parado de tener, por un lado, mogollón de revelaciones divinas súper convenientes. Me tengo que ir a Filipinas. Es que no dejo de tener esta revelación sobre cómo es súper idóneo mi viaje. Y son revelaciones que, por supuesto, ya se hacen circular por vía epistolar, porque tontas no son, para empujar cualquier estorbo pues, burocrático que hubiera, que eran muchos. Además, no dejan ni un solo día de mortificarse con el cilicio, porque eso nunca está de más. Eso nunca sobra, No. claro. Además, pensad que nos creemos todas, y seguro que vosotras también, pues como las reinas de la logística por preparar un viaje con 20 días de antelación, pues ahí está este escuadrón angélico preparando un viaje a Filipinas con 20 años de preparativos, porque claro, pues todo lo que te esté pasando a ti ahora, pues ya le pasó a un grupito de clarisas en Siempre, 1620, cualquier cosa. siempre. Sí. Pero claro, también es verdad que el nivel de paciencia y los recursos de paciencia y de aguante que tenía una Clarisa en 1620 son absolutamente imposibles de replicar en la vida de ahora. Bueno, mi nombre de profesor es Sor Encarnación de la Paciencia. Tú tienes una paciencia espectacular. Quizá podría ser un poco así, pero hay que decir que la espera, yo como Sor Encarnación de la Paciencia lo sé, puede tener algo de deleitoso, incluso, en esto de la anticipación y en la agonía de la espera. Ahora pido perdón un momento, porque habíamos dicho que íbamos a dejar atrás la pena de las despedidas, pero no me resisto a traer una vez más a la pobre Ana de Jesús, porque esta monja, recordáis, que dejamos sola lamiéndose las heridas en su celda, porque la ensoñación del viaje deseado durante 2 décadas había sido una intimísima y ardiente también vía de unión entre las dos monjas. Como suele suceder. Como suele suceder. Cuenta Jerónima de la Asunción, a su biógrafa, que una vez me dijo, Ana de Jesús, que estando arrobada la trujo el Señor a esta tierra, Manila, y vio todo esto, y en un grande campo una hermosa fuente y gran multitud de ganado que venía a beber de ella, y que estando muy maravillada de lo que pasaba, le dijo mirándole al Señor, esta es Jerónima. Me deshago. Imagínatelas compartiendo furtivamente el silencio de alguna celda, el atroz dolor de los silicios también. Y Ana de Jesús contándole a Jerónima sus visiones, encendiéndose la una a la otra pues las ganas y la impaciencia de que por fin de una vez llegara la aprobación de su fundación. Cariño, si me vas a botar mi amor, bésame ya. Ojo, la verdad es que me ha acalorado bastante. Puede que sea nuestro episodio más subido de tono y no, de verdad que es que a mí se me parte el alma con Ana de Jesús porque yo soy una persona de verdad muy, muy sentimental y toda esa ilusión desmedida, truncada de un plumazo por la decisión incontestable de un insufrible confesor, me da mucho sufrimiento. Así que
he tomado una decisión, que es que voy a cortar por lo sano. Se acabó. Se acabaron los lloriqueos. Ni una mención más de Ana de Jesús. Ni una mención más, voy a contener las lágrimas, se acabó y voy a saltar directamente a pormenorizar el trasiego de Venga. las Clarisas rumbo a Filipinas. Porque todo esto va de un Porque, viaje. claro, o sea, claro. es que se van a Filipinas. Carmen, Venga. me he dado cuenta de que tú y yo somos unas pepenadas quejumbrosas porque, como decíamos antes, desde que salieron de Toledo hasta que llegaron a Manila, el viaje del pequeño escuadrón angélico dura 1 año, 3 meses y 9 días. Ni a ti y a mí, esto también lo tienen que saber las oyentes, se nos da demasiado bien la geografía. De hecho, se nos da fatal. Sí. La geografía no es para nada nuestro fuerte, pero yo voy a intentar esclarecer el itinerario para nuestras devotísimas Venga. oyentes. Sí, porque igual os da por ahí, por de pronto imitar el periplo de Jerónima de la Asunción. No lo descartemos, todo es posible. Tenemos oyentes, sois muy Aventureras. devotas. Entonces, ellas salen de Toledo rumbo a Andalucía y en Andalucía paran en Sevilla y en Jerez antes de llegar a Cádiz. Una vez en Cádiz, se embarcan en la flota que las llevaría hasta Veracruz. Luego, una vez en Veracruz, por tierra, llegan hasta la Ciudad de México y ahí en la Ciudad de México se quedan 5 meses esperando que salga el siguiente galeón hasta Manila. Finalmente sale el galeón de Manila, que las lleva hasta el puerto de Bolinao, en la isla de Luzón, y desde ahí realizan un viaje de 5 días medio fluvial, medio terrestre, subiditas en hamacas, hasta Manila. O sea, piensa en el cansancio por un momento de esas mujeres. Todo esto, Sor Jerónima tiene 66 años. Es que esto lo hemos dicho. No, creo que no. No lo hemos dicho. Sor esto. Jerónima tiene 66 años cuando hace esto. Sor Jerónima se va con 66 años. Pues un viaje del inserso espectacular. La comitiva, esto es importante. Vamos a hacer honor a todos los nombres. Estuvo finalmente formada por 10 monjas. Vamos a hacer honor a las todas. 10, a todas. A todas estas aventureras. Las 4 del convento de Toledo son las primeras que ya mencionamos. Pues se Una unieron- pizarrita. Una pizza. Ahora mismo un croquis. Vale, se unen las de Santa María de la Cruz en Cubas, Madrid, las de Santa Clara de la Columna en Belalcázar, de Córdoba, y del convento de Santa Isabel de México, porque en México también se suman otras. Se iban escapando algunas de las casas desesperadas por sumarse a esta comitiva de loquitas. Es Es que imagínate maravilloso. la emoción. No, no, no. Nos vamos a Filipinas. Venga, rescatamos los nombres que parece imprescindible. Sacad los cuadernitos barrocos, el croquis, todo. Sor Luisa de Jesús, Sor María Magdalena de la Cruz, Sor María Magdalena de Cristo, se llaman todas igual, Sor María de la Trinidad, Sor Leonora de Buenaventura y Sor María de los Ángeles. Aquí me faltan monjas. No te faltan porque son esas más las 4 antes. que ya había. Perdón, pido. No, están todas, están Perdón. todas. La verdad, aquí tenemos que hacer siempre vamos como remediando los deslices del barroco. Nos cuesta muchísimo no caer en una ternura ensalzadora al imaginarnos a estas monjas pues aumentando poco a poco su comitiva de clarisas según avanzaba el periplo, aun a sabiendas, porque esto lo sabemos, de que eran en realidad pues parte del proyecto de expansión colonial y de las violentísimas lógicas misioneras. Pero pensemos por lo menos una cosa, porque nosotros aquí estamos, como decimos siempre, para las genealogías del disfrute. Claro. Pensemos por lo menos que la fundación del convento de Manila se iba a convertir también en un acto de resistencia femenina porque iba a brindarles por primera vez a las jovencitas adineradas de familias de Manila una alternativa a los matrimonios forzados que orquestaban todo el rato las familias para mantener y perpetuar los patrimonios. Carmen, Dime. ¿me deja recuperar una vez más a Fray Ginés y su prosa engolada para hacer un poquito de audiolibro sobre este momento de las Por mujeres supuesto, casaderas? por supuesto que te dejo. Creo que es muy importante resaltar lo que has dicho, es decir, que ellas fueron instrumentalizadas de esa manera, pero que la intención de ellas y lo que consiguieron también eran otras cosas. Claro, ¿sabes? ellas querían como Claro. darle, o sea, ellas querían pues esparcir los frutos de la Orden de Santa Claro. Clara y obviamente la fe católica, pero también darle una alternativa a las mujeres que estaban siendo sometidas a muchísimos matrimonios forzados. Y Fray Ginés nos lo cuenta, que no nos lo estamos inventando. La prosa engolada, por favor. Fray Ginés te dice: solo faltaba para el cumplimiento de su lustre y grandeza de la ciudad de Manila un convento, siquiera de religiosas, donde algunas doncellas se sacrificasen a Dios, ofreciendo al príncipe y corona de las vírgenes la cándida azucena de la virginidad. Bueno, no pudo haberle en esta ciudad en muchos años después de su fundación, lo uno por haber pocos españoles y lo otro porque era tierra nueva a la vista de muchos enemigos. Las cosas no tenían el asiento que convenía para este efecto y más atendían a la multiplicación que a este intento, o sea, el dinerito. Claro. Por esta causa y por el vicio y regalo abundante de esta tierra y porque cada año vienen muchos soldados solteros, gente moza,
lúcida y que no sale la mayor parte de ella de la ciudad. Mira cómo te los intenta vender. Aquí no Sí. sabían ya cómo colocarlos. Ni las mujeres ni los padres aspiraban a más que casarlas, y así procuraban lo más presto que podían poner las hijas en este estado, porque no había otro más seguro que para librarse en todo o en parte de los peligros y caídas a que están expuestas las mujeres sin tenerle, es decir, sin estar Claro. casadas. Siendo esto sin comparación más peligroso en esta tierra que en otras muchas. Mucho se lastimaban algunas señoras de esta falta, porque como gente que trataba de virtud, deseaban la mayor perfección y sentían que no hubiese un convento de monjas para conseguirla. La traducción es sentían muchísimo no tener otra opción, tener que casarse Y con tener que estos casarse, señores, porque claro, si no hay un convento, No hay un no hay convento, alternativa, claro. o sea, no te puedes ir a ningún lado. Y la solución tuvo que llegar de Toledo. Es que es Es fuerte. que las doncellas manifestaban estos deseos a sus padres y otras los comunicaban a sus confesores, que son los padres espirituales y más verdaderos. Y a todos causaban sentimiento conocer los buenos propósitos de sus hijas sin que hubiese ocasión para lograrlos. Llegó a crecer tanto este deseo de que hubiese un convento de monjas en Manila que se dolían generalmente de ver a algunas señoras casadas, casi contra su voluntad, o a lo menos a más no poder, y otras desgraciadas antes de llegar a estar casadas. Para que Fray Ginés, el mártir de Osaka, te diga casi contra su voluntad. Tú, O sea, tú aquello imagínate debía lo que ser- tenía que ser eso. Claro, no quería casarse ni una. O sea, esa es la realidad. Recordemos el último episodio de las monjas venecianas. Que si eres Otra una, cosita es. Claro, si eres una monja veneciana de una familia adinerada, igual sí que te da muchísima pereza meterte en un convento, a menos que... porque te quieres quedarte jugando con los trapitos que puedes fuera y luego intentar replicarlo eso dentro, pero te interesa más quedarte fuera. Pero si eres una criaturilla que por los delirios de Magallanes en un momento dado y los afanes expansionistas de tu nación resulta que acabas naciendo en 1600 en el sinsentido de una escasísima sociedad en las Islas Filipinas, que está sostenida bajo la amenaza, como decíamos, de corsarios ingleses y holandeses, de la resistencia de nativos, de sublevaciones de la población india, china, perdón, es que la geografía, castigadas además por tifones y terremotos. Y si encima en medio de todo este percal resulta que tu familia quiere que te cases pues con un conquistador engorilado, Que era lo que tu familia quería. no puedes. Lo que tú quieres es, por favor, suplicar con todas tus fuerzas hacerte monja. Entonces, desde que puso un pie en Manila, Jerónima de la Asunción, su empeño principal fue cobijar a tantas mujeres como fuera posible en el sosiego de la clausura. De cualquier raza y condición social, en principio, aunque luego le van impidiendo ser tan inclusiva, obviamente. Inmediatamente hubo oposición en la ciudad, desde el principio. Las familias más adineradas se escandalizaron muchísimo con el ingreso masivo de jóvenes en el convento, porque, claro, estaban todas enfervorecidas. En cuanto llegaron Claro, las monjas, imagínatelas, dijeron, de pronto es como, "Ya mira, está". tengo una alternativa. Nos metemos ahí. Querían ingresar en el primer convento de la isla. Era una cosa demencial porque cuenta Fray Ginés, esto es muy gracioso, que tenían tantas ganas de clausura que para protestar, cuando las familias no las dejaban, se quitaban los chapines, los zapatos, y los quemaban. Los chapines, los auténticos protagonistas Los del chapines. barroco. Siempre Para hay un que luego chapín. no se le puede quitar importancia a la ropa en el barroco, nunca, pero en el barroco menos. Era un poco performance femen. Bastante esto, sí. femen. Pues todo Pobre esto, claro, Sor Jerónima levanta la Jerónima. cabeza. todo esto en un lugar donde, muy al contrario que en Venecia, pues había escasez, como hemos dicho, y no exceso de mujeres casaderas. Bueno, tanta oposición se encontró nuestra pobre Jerónima por estar quitando a las jóvenes casaderas, que el provisor de la diócesis declara nula la toma de hábitos de las primeras profesas y a ella la excomulga, a Jerónima. Después del año, los 3 Después, meses, los ya. 9 meses y los 3 días de viaje. De tifones, de barcos, de ríos, de todo, y te excomulgan encima. Luego hay que decir que todo se encarrila un poco porque llega un nuevo gobernador a la isla y tal, pero tú imagínate el disgusto. A mí me encanta pensar que tenemos como una capacidad increíble para radicalizar estas monjas de la contrarreforma. O sea, nunca han sido, o sea, como de pronto son femen. ¿Sabes? Las clarisas de Toledo de 1620 son femen. Es absolutamente nuestra pasión. Me parece de todos modos una sinvergonzonería absoluta que después de todo el sufrimiento, penurias, altercados y peligros que sufre el escuadrón angélico hasta llegar a Filipinas, el provisor de la diócesis tuviera la desfachatez de pronto, mira, mejor que no, que imagínate que te vuelvas a Toledo. Encima el viaje de vuelta era mucho más largo, he leído. No, es que no volvías. O sea, había un refrán que decía algo así como que llegas pero nunca vuelves. O sea, Claro, no o sea, se pero si vuelve. querías volver, el viaje era Claro. larguísimo por los Y más vientos, las peligroso rutas, todavía. todo. Sí. Yo me canso solo de pensar estoy en todo eso. Tú me agotada. yo no sé ni qué hora es, porque tengo todavía de jet lag. Ponte tú a imaginar ir y volver de Manila, no sé qué. No. Bueno, todos estos altercados que tuvieron, ya no solo aquí, sino antes. Yo es que me recreo mucho en el tránsito, antes de embarcarse siquiera en el galeón de Manila. Y aún así,
como eran ellas, estas monjas nuestras que queremos hacer el paralelismo con Femen y bueno, pues quizá nos pasemos, pero como eran que siempre encontraban la ocasión para trazar las genealogías de pertenencia suyas. Eso sabéis, que nos Es lo gusta que a más les nosotras, gustaba a ellas. por eso a veces pecamos un poquito. Ellas estaban todo el día genealogías de pertenencia, genealogías de La pertenencia. anacronía estratégica es nuestra, pero era de ellas también, porque ellas también lo hacían un poco y todas querían bienestar, aunque Santa Teresa ya había muerto, como tú decías, querían estar bien cerquita de ella y encontraban la manera, aunque fuera desde la adversidad. Cuenta Fray Ginés. Hola, Fray Ginés. Cuenta una anécdota muy curiosa del viaje, de cómo precisamente para que las dejen y para seguir creando autobombo de estamos destinadas a esto, pues de pronto echan mano de Santa Teresa. Sucedió, ¿por qué no? Pasando por Sierra Morena, una desgracia venturosa. Es desgracia, pero es venturosa. Que la tuvieron todos los de allí por maravilla bien grande. Iba el padre Fray José, falto de salud, y sus muchos años y trabajos de tantos y tan largos caminos le tenían muy quebrantado. Y así fue necesario subirlo en un coche que iba un poco adelante del en que iban las religiosas. O sea, tenemos a este señor falto de salud en un coche delante y el carruaje de las monjas excursionistas del Inserso detrás. Iba tratando una de ellas, como había leído en un libro que Santa Teresa había caído en un camino, andando en sus fundaciones, y que el glorioso San José la libró milagrosamente. ¿Cómo te lo mete con calzadora? Justo. Santa Teresa se cayó. Esto se acababa de decir. Justo dice la monja, pues yo he leído que tuvo un accidente Santa Teresa y se libró por San José. Justo acababa de decir, cuando el coche que iba adelante tomó tan gran carrera que no solo parece que llevaban caballos desbocados, pero que el demonio había revestido en las mulas. Desamparólas el mozo, que le valió la vida. Y el mozo levantóse. se muere. No, saltó, por eso le valió la vida. No, va. espérate. No, parece que no. Parece que el mozo no. El mozo le valió la vida, no. Y levantóse tan grande torbellino y polvareda. Me encanta cómo lo cuenta como el mozo, claro. Es espectacular. El esta mozo gente. nos da igual. Levantóse tan grande torbellino y polvareda que por ningún caso se veía el coche. Luego fue al de las religiosas, el vicario de Santa Isabel, y les dijo: hagan cuenta que hoy ha nacido tu comisario Fray José, porque cayó del coche y de milagro no está hecho pedazos. Y no es posible, sino que fue enredo del demonio, porque iba el coche que volaba. Y fuele caída en el mismo lugar que cayó Santa Teresa. En el mismo. Ahí. Justo Ahí. cayó Santa Teresa y luego cae Sor Jerónima. Estaban destinadas a vencer. Sí, no, claro. Ellas estaban, pero esto es muy importante tenernos en esto, estaban siendo unas absolutas estrategas desde hacía 30 años de nos vamos a ir a fundar un convento en Filipinas, vamos a hacer de Sor Jerónima una santa en vida, que ahora vamos a hablar un poquito de esto, y todo esto es genealogías de pertenencia, Santa Teresa para arriba, Por eso Santa nos vais a Teresa para permitir abajo. que mencionemos a Femen. Que por de pronto mencionamos a Femen. La verdad es que, a ver, tenemos que decir que si nos detuviéramos pues, en cada percance de la historia de Sor Jerónima y su escuadrón, pues nos saldría una ficción sonora de cientos de millones de episodios o un podcast de 7 millones de horas, pero vamos a hacer como un pequeño fast forward hasta que por fin llegan al Galeón San Andrés, que es como se llamaba el barco, del que salen desde Acapulco para irse hasta la isla de Luzón en Filipinas. O sea, vamos a... Uno de los trayectos. Como que ya están en México, porque en el recorrido a México debió ser tranquilito, un poco de crucero porque hablan muy poco. Hombre, imagínate, la primera vez que estás en el mar ya te entretienes muchísimo, todo claro. Y irían entretenidas, luego ya más pesado, me imagino. Hasta hace un par de años, esto lo tenemos que... Datos, reconocimientos, decir, ¿de dónde sacamos todo esto? Esto es interesante porque la historia de Jerónima solo se conocía por Fray Ginés, el mártir de Osaka. Por el impreso de Fray Ginés. Claro. Pero hace poquito, Sarah Owens descubrió en el convento de Clarisas de Toledo, tú imagínate que te pasa esto, que encuentras esto. Me da algo. Solo me da una envidia similar la que encontró el de, lo de Benedetta. Sí. ¿Cómo sí. se llamaba el libro? No sé qué, Acts, Forbidden Acts, no... Bueno, no sé. Es que me acuerdo de Forbidden Fashions, que era el demo. Bueno, no sabemos. Pero nos da muchísima envidia lo que encontró Sarah Owens, que fue, atentas, un manuscrito de 400 páginas, más de 400 páginas, escrito por Ana de Cristo, lo que os contábamos antes, la biógrafa oficial, que ella acompañó a Jerónima en el viaje. Y es una absoluta golosina el texto. Y claro, imaginaosla al lado apuntando absolutamente todo, palabra por palabra, de lo que iba diciendo Jerónima. El libro se llama Nuns Navigating the Spanish Empire y lo que hizo Fray Ginés fue, porque existen copias de este manuscrito original, cogerlo y hacérselo un poquito suyo, la verdad. Sí. Esto es bastante jaleoso, creo que lo hemos contado bien, pero... Todo lo bien que se puede Todo contar. lo bien que se puede que hayamos dado algún traspiés, pero creo que es lo que hemos entendido. Sorana de Cristo, que es muy importante no confundir con Sorana de Jesús, es la que se queda lloriqueando. Claro. Sorana de Cristo se va de viaje y es la auténtica artífice
de todo esto que estamos narrando. Puede ser Sorana un poco la sustituta. es un poco la Puede sustituta. haber aquí un poquito puede de haber, lío. no vamos a, pero puede haber un poco de Sí. lío. Sorana pasa bastante por alto el viaje transatlántico de Cádiz a Veracruz, pero se detiene muchísimo en las penuras que viven en los 110 días, o sea, 110 días que pasan a bordo del galeón de Manila. 110 días, Carmen, a la deriva en el Pacífico. Y nosotras, pues quejándonos por los doctorados. Bueno, Andan ahí. no sé qué preferiría. Pero tú quieres que te cuente algo que te va a encantar. Ya sabes Venga. que a veces te traigo como regalitos. al Por podcast. favor, Esto te va a encantar. a ver. Las monjas se suben al galeón de Manila el 6 de abril de 1621. Ese día. Ellas cogen sus baúles, sus hábitos. Es que imagínatelas. O sea, es que... Y se suben al galeón de Manila. Y lo primero que hacen es construirse en un pequeño rinconcito remoto del barco, simulan un convento de clausura. Y ponen a 2 monjas, te tengo los nombres, María Magdalena de la Cruz y Sor Luisa de Jesús, de porteras del convento. Y entonces ellas poco a poco pues van haciendo del barco un espacio familiar y sacralizado donde puedan mantener sus biorritmos conventuales hasta que toquen tierra firme y se asienten en Manila. ¿Cómo sabes lo que a mí me gusta? Es que A mí este dato, no lo había leído además, esto. Me hace mucha ilusión, o sea, es que me parece espectacular. Es muy lo que yo he estado haciendo el último mes de Pobre mudanzas, de pronto en cada sitio. Aunque sea, tú digas, voy a estar aquí 5 días, pero recreas tu casa. yo llevo mis 4 virgencitas, las llevo como en un saquito de tela y las voy poniendo donde buenamente puedo. Pues Da eso una hacían, ¿eh? lástima. Esto es muy de nuestro episodio de Arquitecturas de Emergencias, digno de ese episodio. esto. Absolutamente, Sí. absolutamente. Pero bueno, después de darte este dato, claro, como muchas monjas reformadoras, como Santa Teresa y demás, Jerónima lo que ella se había propuesto era que la nueva formación en Manila fuera como un enclave de resistencia muy austero, que volviera a los orígenes de la orden y que no tuviera nada que ver y se distanciara pues, de los delirios de ostentación en los que había visto caer su convento de Toledo. Sorana, ahora la voz es la de Sorana, Sorana cuenta que muchas personas le ofrecían a Sor Jerónima retablos que llevase a Manila y cantidad de limosnas y no quiso tomar nada diciendo que una cruz de caña le bastaba para dar principio a su convento, porque tuviese grandes fundamentos. Admitió tan solamente un santo crucifijo de nuestro padre Alonso de Montemayor y una imagen grande de la Concepción que está en el retablo de pincel. También le presentaban otras de plata y de oro, relicarios y cosas muy curiosas. Respondía que aquello era de grandes señores, no de monjas, y lo mismo nos mandó que ninguna recibiese nada, que tanto se defrauda la pobreza. O sea, se fueron sin nada, pero ¿sabes qué llevaban? Algo llevaban. Llevaban, y además parece que lo llevaban en cantidades industriales, cuentas del Rosario de Juana de la Cruz, porque ¿por qué no? A ver, hay que aclarar. Quién era Juana de la Cruz. Por si por lo que fuera ahora mismo vuestro archivito mental de monjas os falla, que puede pasar, yo tengo un poquito de jet lag y también me falla, os recordamos que Santa Juana de la Cruz fue una terciaria franciscana, fue abadesa Pobre del gente, monasterio o sea, de Cubas de la Sagra, todo para el croquis. Y que ella debía tener un rosario larguísimo, más largo que la ruta de Toledo a Manila, porque aparecen cuentas benditas por todas partes. Sí, sí, o sea, por todas sí, partes. Por todas. Claro, entonces, a ver, lo que Ojalá es... tener una. Mejor me habría ido el vuelo. Mejor te hubiera ido el vuelo. A ver, a mí todo esto me fascina muchísimo porque, claro, tras leer esa como extensísima relación de Sorana de Cristo, que no la hemos leído porque no hay acceso, No la tenemos. pero Sarah Owens, que yo la conocí en un congreso, nos fiamos plenamente de ella, ella llegó a la conclusión de que parece que, como en nada de que hacían estas monjas, nada fue aleatorio. Y que, claro, que el hecho de que a las monjas originarias de Toledo se sumaran precisamente monjas del convento de Cubas Era de la por Sagra, algo. ellas fueron seleccionadas, o sea, hubo como un casting de a qué monjas nos íbamos a Filipinas, y ellas fueron seleccionadas precisamente por su conexión con la Santa Juana, que había muerto en 1534, y claro, y lo que querían era el acceso a las cuentas. Claro, lo de las cuentas también hay que explicarlo. Venga. El suceso milagroso que mejor caracteriza a Sor Juana tiene que ver con esto de las cuentas de los rosarios. Esto tiene que ver, a ver, su ángel de la guardia llevó al cielo el rosario y se lo devolvió, bendecido por Cristo, con muchos privilegios e De pronto indulgencias. tenemos un podcast de sci-fi. Esto es así, esto pasó así. Entonces, el hagiógrafo de la Santa Juana te explica el poder de las cuentas de esta manera, para que lo sepáis y no quede en duda, por favor. En este podcast no somos de incrédulas. Las virtudes de estas cuentas son muchas y por experiencia se conoce que la tienen contra demonios, porque los lanzan de los cuerpos humanos confesando que salen de los por la virtud de estas cuentas, que salen de ellos. Y huyen de los que las traen consigo. Tienen también contra el fuego, la virtud, contra los truenos, que esto viene muy bien para los tifones, contra los rayos, tempestades y tormentas del mar, y contra muchas enfermedades del cuerpo,
y del alma. O sea, sanan calenturas, añade, la peste y otras enfermedades. Valen contra escrúpulos y tentaciones y espantos de los demonios. Es muy importante tener un buen amuleto. Dímelo a mí. Bueno, yo no lo digo yo que no tengo ninguno, la verdad, porque a fuerza de itinerancia pues ya he aprendido a interiorizar pues el desasimiento y no soy muy supersticiosa además, pero recordemos aquí que esto ya lo hemos comentado, que tú tienes un polo de la suerte con el que viajas siempre. Está todo roído. Que me mandó una foto el otro día y tiene agujeros y todo, pero claro, no lo va a soltar. Pero el día que no me lo puse, que Claro. dije, bueno, después de todo este dinero en terapia, pues ya me quito el polo, dejo el polo, no me lo pongo, me pararon en la aduana y casi no me dejan pasar. Nada, tú sigues con... Hasta que nos lleguen cuentas de Santa Juana, tú sigues Claro, con el a ver, polo. yo debo decir que también a semejante Vía Crucis transoceánico me hubiera llevado ni que fuera un puñadito de cuentas bendecidas por Cristo menos. o por quien fuera. Pero claro, es que es muy gracioso porque el escuadrón angélicos, esas 10 monjas que no se conocían de nada, que se habían juntado ahí como buenamente podían, recurrieron a las cuentas milagrosas para absolutamente todo. ¿Que tenías unas fiebres mortales causadas por la malaria? Un vasito de agua con una cuenta triturada. Que había Triturada para beberla. triturada y te la Bueno. bebías la cuenta. Pero Que ya era una había- cuenta menos. Claro, es que... ya no. De hecho, Sor Jerónima se enfada en un A momento ver, nos porque paséis. dice que estáis gastando muchas Claro. cuentas. Dice, porque de pronto había unas olas descomunales que iban a engullir tu barco, pues tú tirabas un par de cuentas al mar. Eso era un dispendio de No, cuentas. y eso lo cuenta. Dice, mira, es que yo te lo leo. Dice, nuestra madre mandó echar una cuenta de la Santa Juana en el mar y comenzó la bonanza que estando la tempestad en su punto, la madre vicaria tomó un rosario tocado por Santa Juana y se le echó al cuello a un santo crucifijo pidiéndole mostrare la virtud de su palabra y nos librase por aquellas santas cuentas. Al punto se partieron todas en forma de cruces y a poco tiempo se tornaron a juntar, tornándoselas a... No sé muy bien qué dice, pero tengo la sensación de que las cuentas aparte van mutando de forma. Que Como esto es- los panecillos. Claro, que esto es algo que en teoría hacían. Pero bueno, las cuentas hacían absolutamente de todo, aunque la historia, y hemos tenido que hacer selección porque nos vamos a contar Claro. cada milagrito, la historia que más lástima me da es la de Leonor de Sor Buenaventura, que en el camino que iba a caballo desde México a Acapulco, que era muy largo, y pues estas monjas habían estado en clausura, no estaban muy acostumbradas a montar a caballo, pues les salieron unas hemorroides terribles Uy. que causaron como mucho miedo entre sus hermanas y mucha preocupación porque dijeron se muere, pero le dieron una cuenta de Santa Juana molida en un trago de agua y hecho esto, estuvo todo bueno. Pues mira que me alegro por ella. De todas maneras, son estas precariedades justo las que a mí me hacen no estar muy ilusionada yo con viajes exóticos. Tú no eres soy muy yo- aventurera, la verdad. No, que voy a ser yo aventurera para nada, ni por todas las, vamos, ni con las cuentas de Santa Juana, todas ellas en mi bolsillo, me lanzo yo según qué viajes. La Claro, verdad. es que además hay que pensar, o sea, después de imaginarnos el 6 de abril de 1621, a estas monjas subiéndose al galeón, las monjas en el barco, o sea, sacadas de la clausura, ya llevaban mucho periplo detrás, pero no solo entran en contacto con, no solo entran en contacto con marineros, misioneros franciscanos y soldados, sino que también ven muy de cerca la atrocidad del comercio de esclavos, Claro. porque claro, de esclavos estaba lleno el galeón. Y de hecho, en un momento de su crónica, que eso Fray Ginés no lo cuenta, o sea, como Fray que claro, Ginés se calla algunas claro, o sea, algunas como que cosas. Sorana tiene como una crónica en la que visibiliza mucho más los rostros femeninos del galeón, que esto es súper interesante, como que la ruta transpacífica deja de tener protagonistas masculinos y Sorana pone a las mujeres en el centro. Y ella cuenta que una esclava africana llamada María intentó suicidarse, pero uno de los marineros le agarró de la saya para impedírselo y después la ataron al mástil como castigo. Y ante tal atrocidad, pues claro, no pensemos que las monjas clarisas se lanzan a ningún tipo de consuelo, sino que solo se preocupan por su salvación de su alma y le dan unas cuentas de rosario para que expulse a los demonios. A ver, por un lado podría yo decir, con el valor que le dan a las cuentas. Pero por Pero otro no, lado, creo- las cosas son todas unas zorras esclavistas. Son ya lo hemos bastante dicho. insalvables, Ya pero son bueno. un poco bastante insalvables, pero bueno. Pero bueno, lo espectacular de todo esto es que Ana de Cristo, que vamos a situarla en el centro de todo este relato, porque no quedan, yo creo que ni retratos ni nada de ella, pero la estamos visibilizando mucho, es que ella ya sabía que Sor Jerónima de la Asunción tenía mucha fama de santidad en vida. Y entonces ella lo que quería, narrando todo este periplo hasta Manila, ella quería ir adelantando, quitándose un poquito de plancha para el proceso de canonización. Dice, mira, claro. yo me lo dejo ya hecho, Claro. yo voy contando todo esto y me lo dejo. Porque ya tenía 66 años, se veía que se le iba a morir pronto. De cualquier, casi se muere, pero le Claro. dan una cuenta y se cura. Entonces, Pero bueno. claro, pero para eso lo más fácil era vincularla genealógicamente, pues eso, como pinceladitas de Santa Teresa, pero vincularla sobre todo a la Santa Juana, que curiosamente su proceso apostólico se acababa de empezar en Roma en 1600. O sea, era un absoluto... Todo muy conveniente. Era un plan sin fisura. La verdad es Nunca. que envidio mucho como el nivel de estrategia y planificación de
de todas estas monjas. Debo decir que Sorana no iba nada mal encaminada, porque cuando por fin llegan al puerto de Bolinao, en la isla de Luzón, o sea, nunca he mencionado como cosas de geografía que controle tampoco, pero cuando llegan ya está Jerónima envuelta en aires de santidad, porque lo que hacen los soldados es pedirle a Sor Jerónima de la Asunción que toquetee sus rosarios y sus cuentas, y las hermanas del Escuadrón Angélico empiezan a quitarle trocitos de hábito. No vaya a ser que se puedan hacer una Yo me reliquia. la imagino a la pobre como andando a duras penas ya después de un año de viaje, 66, 67 años, que encima quitándole cachitos. Menos mal que era solo de hábito, porque te descuidas y te quitan un meñique. O sea, es que, en fin. Nunca hay que desaprovechar en realidad la posibilidad de tener una nueva reliquia, esto lo sabemos por el barroco. A mí me alivia mucho que cuando llegan a Manila después de todo esto, el 5 de agosto de 1621... 2 meses después. Al menos la reciben con salvas, con acompañamiento, o sea, militar, o sea, un festejo que es lo mínimo. Si se fueron con ese jolgorio, que menos, que después de todo eso, todas esas Ni que sea una peripecias, trompetita, un algo. un poquito de acompañamiento sonoro, festivo, que menos. Me hace mucha gracia porque ella, según cuenta Fray Ginés, que lo cuenta Ana de Cristo, que decía nuestra Jerónima de la Asunción, que ella estaba sorprendida, decía, tanto agasajo por una nonadilla, que por Dios se hace, cuando otros hacen tanto por su interés. A partir de ahora, lo de una de un viaje nonadilla... de 1 año, 9 meses y 3 días. Una nonadilla de nada. Pero bueno, la verdad es que nadie se cree esa falsa humildad, Sor Jerónima, allí donde estés. No nos da tiempo a seguir, la verdad, pormenorizando pues cada acantilado por el que casi se despeñan las monjas, que es otro momento bastante icónico del relato, cada tormenta que casi las engulle, lo muchísimo que alucinan cuando se encuentran, como la llama Sor Ana de Cristo, con una india muy principal que las acoge en su casa, o la tragedia que les supone que de las 10 solo se muere una. Pero claro, tienen y no la pueden enterrar en el barco, entonces con el hábito y todo la tiran al mar. Y eso a Ana de Cristo eso, pues obviamente la deja total y completamente descolgada. La monja que se muere es Sor María la Trinidad, para quien lo quiera saber. También alucinan bastante cuando, estando ya en Manila, los rectores de la orden la privan del cargo de abadesa. Primero la excomulgan, pero luego le quitan el cargo de abadesa a Sor Jerónima, porque ella quería que pudieran profesar monjas indígenas o mestizas, pero los ¿cómo se llamaban? Los rectores de la orden no la dejan. Y la dejan al cargo como de maestra de novicias. Le quitan poder, básicamente. Estoy pensando que hay tantas peripecias que deberíamos hacer como vídeos de pronto un vídeo sobre algún caso, alguna etapa en la aventura. Me Eso lo parece podemos bien, porque hacer. hay una cantidad de aventuras increíbles. Cuando casi se despeñan es bastante espectacular. Eso pasa en el camino ¿En qué etapa? Pasa en la etapa en la que están intentando llegar al puerto de Veracruz, creo. Y ahí casi, ahí, claro, casi, ahí no, casi casi, les- no ahí conta- casi no casi no llegan. existe este episodio. Pero finalmente, pues Sor Jerónima muere, porque tiene que morir el 22 de octubre de 1630. Lo hace, por supuesto, en olor de santidad, eso nadie lo duda. Y claro, se convierte en todo un fenómeno en la sociedad filipina de la época. Cuenta, esto no sé ya si es Fray Ginés, esto es Fray Ginés otra vez. Cuenta que acudieron en general todas las personas de esta república, de todos estados eclesiásticos y secular, hombres y mujeres, muy inclusivo siempre, recalca hombres y mujeres, a su convento a pedirles dejasen ver el cuerpo de la santa abadesa, aclamarla por santa con general aplauso, no solo por los españoles, sino por las demás naciones, indios, chinas y japonés, recién convertidos a la fe. Bueno, esto es una propaganda espectacular, por supuesto, en el momento. Cuenta que incluso fue necesario poner guardias al lado del cuerpo para que los seguidores de Sor Jerónima no sacaran trozos tanto de su hábito, lo que decíamos, como de su cuerpo, es que te arrancan lo que haga falta. Descuartizan la primera de cambio. Aunque sí dejaron que los tocaran con sus rosarios. Esto es, bueno, viendo que no podían llevar reliquias de su venerable cuerpo y vestido, tocaban en él sus rosarios. ¿Te imaginas? O sea, el plan de Ana de Cristo fue un plan perfecto. O sea, como que Sor Jerónima se muere y Empiezan la gente a ya tiene multiplicar los asociado lo de rosarios. tiene que tocar las cuentas de los rosarios. En fin, Sor Jerónima al final no fue santa, como no era casi ninguna, pero lo que sí que podéis es ir todas a verla podéis todas ir a ver el retrato que tiene en el Prado, que el retrato se lo hizo Velázquez en la paradita que hicieron en Sevilla. Es Y un hay varias retrato. copas. El retrato es increíble. Es un retrato. Tiene ya un gesto como de decirte, ni un tifón va a poder conmigo en este camino a Manila. Podéis ver también, de hecho, el directo de Instagram que hemos hecho hoy mismo,
con el Museo del Prado delante de este cuadro de Velázquez. Quizá vosotras, si sois un poquito menos domésticas que nosotras, que ya no nos queremos mover de aquí nunca jamás, os animéis a ser discípulas de Jerónima de la Asunción. Nosotras no, pero quizá os animéis a vivir peripecias tan inverosímiles como las de su discípula, Sor Magdalena de Cristo. Carmen, aprovecha el último Por minutito. favor, que viajó con ella a Manila para después fundar en Macao, ser expulsada, naufragar hasta Turón en la Conchinchina, donde la apresaron, la condenaron a muerte, se libró por sus habilidades negociadoras y porque llevaba alguna Claro. cuenta de la Santa Juana seguro en el bolsillo y por fin pudo volver a Manila. ¡Qué cansancio! Si no sois tan aventureras como ellas, os decimos que no hace falta ir tan lejos, que podéis ir simplemente hasta la Gran Vía, el Palacio de la Prensa, y acompañarnos el domingo 4 de junio en nuestro gran salón barroco, Eso amigas. es. Y en cualquier caso, volvemos en 2 semanas. Un besito. Un besito. Las hijas de Felipe es un podcast de Podium, escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe del proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Sintonía por Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.